Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Que el Señor me los bendiga a todos y me los guarde siempre. Vamos a llevar una pequeña reflexión sobre las 7 palabras que dijo Jesucristo en el momento de la crucifixión. Para esto nos vamos a dirigir en nuestras Biblias, en el libro de San Juan, capítulo 19, del 17 al 30. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Como título o prefacio, Crucifixión y muerte de Jesús. Amén. Y él, cargando su cruz, salió del lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas, al ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mi amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, gracias, Padre Santo, por tu infinita misericordia. Gracias porque aún podemos estar aquí en esta tierra, Padre bendito, mi Dios amado. Gracias, Señor, por amarnos tanto que enviaste a tu único Hijo, Señor, para que lleve el precio de nuestros pecados sobre él, Señor Padre bendito, mi Dios, para que pague el precio, Señor Padre Santo, por cada uno de nosotros en aquella cruz, Padre bendito, para que nos haya, Señor, sanado, libertado y purificado con cada gota de su sangre preciosa que fue derramada, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque Jesucristo, Señor, vino a esta tierra con un solo propósito y fue morir y resucitar. Y a través de él que podamos llegar a ti, Señor Padre Santo. Gracias te doy porque eres bueno, Señor. Gracias, Jesucristo, por todo lo que hiciste, Señor, en esa cruz del Calvario, Señor. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, Señor, para darnos una oportunidad en estos días a nosotros, Señor. Padre Santo, mi Dios, ayúdanos, Señor Padre Santo, mi Dios, a agradarte cada día, Señor, a buscar, Señor, tu camino, Señor, a ir en obediencia contigo, Padre Santo, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Pon tu mano preciosa sobre la cabeza de cada una de las personas que vayan a ver este video, Señor, sobre mi cabeza, Señor Padre Santo. Instrúyenos tú, Señor Padre bendito. Háblanos tú, Señor Padre Santo. Enséñanos tú, Señor, y que todos aprendamos juntos de tu bendita palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Bien, podemos ver todo lo que pasó nuestro Señor por amor a cada uno de nosotros, ¿no? Jesús, en todo esto que pasó, nos estuvo demostrando su lado humano, el lado del dolor, el lado del sufrimiento,
y el lado de la muerte. Toda su humanidad expresando todo esto que pasó nuestro Señor. Y todo lo resistió por amor a cada uno de nosotros, para mediante Él nosotros tener una salvación ante nuestro Dios, ante nuestro Padre. La primera palabra la encontramos en el libro de Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Bien, Jesús estaba atravesando un gran dolor, porque ya estaba crucificado en aquella cruz. Tenía unos clavos que le pasaban de lado y lado la mano para que pueda también clavarse en la cruz, en los pies. Le pusieron una corona de espinas que se la pusieron en la cabeza, incrustándole en su frente, en su cabeza. Cuánto dolor nuestro Señor. Le fue azotado. La palabra dice que de tanto golpe su rostro no se distinguía bien porque fue desfigurado. Cuánto dolor, cuánto resistió Jesucristo solo por amor a cada uno de nosotros. ¿Ah? Nadie fuera capaz de hacerlo, pero Él vino con un propósito. El Padre lo eligió, fue su único hijo. Y así también Dios nos demuestra cuánto nos amaba para exponer así a su Hijo, que era puro, que era santo, que en Él no había mancha, pero vino y tomó nuestro puesto para darnos una salvación, para darnos otra oportunidad delante de nuestro Dios. Y aún desde su inmenso dolor, que lo agobiaba física, psicológica y espiritualmente, Él se atrevió a clamar a su Padre y a pedir perdón por aquellos soldados que lo estaban maltratando, a pedir perdón por toda la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dejándose atrás Él mismo y su dolor, primero pidiendo por todos nosotros ante su Padre Celestial, ante nuestro Padre Celestial. Dejando su dolor atrás para decir que perdone a estos hombres, que no saben lo que hacen. Incluso nosotros cuando pecamos, Él les dice: perdona a los padres porque esta humanidad no sabe lo que hace. Sin importarle nada, Él estaba clamando ahí desde la cruz con su dolor, pidiendo perdón. Y al mismo tiempo transmitiéndonos un mensaje de esperanza y de amor. De amor por nosotros, que fue su completa misericordia para llegar hasta el Padre Celestial. Que Él sentía misericordia por el hombre. Jesús no pidió perdón por Él, no dijo: Señor, sácame de esta cruz, nada. Él dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Demostrándonos así su amor puro y perfecto por cada uno de nosotros. Santo es nuestro Señor, que hizo esto por nosotros. Nosotros muchas veces que no merecemos, pero Él lo hizo. A Él no le importaba nada, Él simplemente lo hizo porque nos ama. No nos amaba porque aún nos sigue amando y nos seguirá amando todavía más, cada día más. Pero somos nosotros los que muchas veces somos malagradecidos, que despreciamos el valor del sacrificio que Él hizo por nosotros, que despreciamos su preciosa sangre. Incluso la hemos llegado a pisotear con nuestro comportamiento, con nuestra actitud. No estamos recordando solamente por ser Semana Santa, por ser Viernes Santo. Esto se tiene que recordar cada día de nuestras vidas.
Porque si cada día nos levantamos de nuestra cama, es porque Dios se acuerda del sacrificio que Jesús hizo por nosotros y nos da un día más de misericordia a cada uno de nosotros. Qué lindo es nuestro Dios, qué fuerte y valiente nuestro Cristo Jesús para haber soportado tanto por cada uno de nosotros. Lucas 23:43, segunda palabra. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Se estaba refiriendo al ladrón que pusieron a un costado. La Biblia nos cuenta que él fue en medio de dos ladrones, ¿ya? Y que uno de ellos se burló, mas el otro le suplicó y le dijo. O sea, a él no le importó nada lo que la gente decía, si era el Salvador o no era el Salvador. Pero él vio algo en Jesucristo. Él vio algo que le llamó la atención. Quizás lo escuchó pedirle al Padre por todos nosotros, que nos perdone. Y eso lo conmovió a este ladrón. Que no se burló, sino que vio un camino de esperanza en Cristo Jesús y en lo que estaba pasando en ese momento. A él no le importaba si le decían que era falso, si era el rey de los judíos, si no era el rey de los judíos, o por qué lo estaban crucificando. Él vio lo que los demás no veían, una esperanza. Él vio el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y él rápido no perdió la oportunidad de, a pesar de haber pecado tanto, porque era un ladrón, de pesar de todo lo malo que hizo, él no perdió la oportunidad. Y él le pidió a Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino. Mira vos, quizás el ladrón no conocía nada a Jesús, pero lo estaba escuchando cuando Jesucristo dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y el ladrón rápidamente miró ahí la esperanza aún de saber que iba a tener una oportunidad aún después de morir. Y rápidamente le pidió que se acordara de él cuando venga en su reino. Y Jesucristo le dijo, le confirmó que ya estaba salvo, porque le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Ven? La misericordia de Dios, el amor de Jesucristo por la humanidad. El ladrón prácticamente se estaba arrepintiendo de todo al pedirle eso, al pedirle: Señor, ten misericordia, o sea, Señor, mírame, soy un ladrón. Pero Jesús no vio los defectos ni nada, sino que vio ese corazón, aún en la cruz del Calvario, aún con su dolor, aún desangrándose. Vio el arrepentimiento de aquel hombre y que sus palabras fueron sinceras. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta tan hermosa que él le da: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Imagínense, es un momento en que Jesucristo le está asegurando a esa persona su salvación. El momento de la crucifixión de Jesucristo nos aseguró a todos nosotros, a la humanidad completa, nuestra salvación. Pero nos dio un ejemplo y estuvo al lado de él, que nos arrepintamos de corazón de todas nuestras maldades. Y no solo por ser Semana Santa, sino todos los días de nuestras vidas. Qué momentos tan hermosos y qué momentos tan emotivos que pasaron en ese entonces. Son varias cosas que sucedieron mientras Jesús estaba pereciendo en la cruz del Calvario. Tercera palabra,
San Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo al que él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús en su dolor también miró que su madre sufría, que María estaba ahí con él, sufriendo. ¿Cómo se habrá sentido esta mujer, esta sierva de Dios? Nuestra hermana, porque todos somos siervos delante de la presencia de Dios. Nadie es más ni nadie es menos. Ella fue elegida para traer a este mundo al Salvador. Y por eso merece un respeto. Y porque estuvo ahí al lado de Jesucristo, sufriendo con Él, viéndolo a su hijo, todo golpeado, todo sangrando, llorando. Y quien la estaba consolando era su discípulo amado Juan. Juan era más allegado a Jesús. Pero esos son otros temas que después trataremos, de Juan y de María, la madre de Jesús. Ahorita nos vamos a centrar en este acto de amor que hizo Jesucristo por toda esta humanidad, por todos nosotros. ¿Ya? Entonces Jesús la veía a ella sufrir, y a su discípulo amado que no se movieron del lado de él y que estuvieron ahí perennes. Jesús quería asegurar que su mamá iba a quedar en buenas manos, que él iba a partir, pero que su mamá tenía que estar bien. Y confió en Juan y le dio a su madre para que la cuidase. Entonces Juan, obediente, aceptó a María como su madre. Y desde ese momento, él vivió con María como su madre y María con Juan como su hijo. Porque Jesús, a pesar de su dolor y de todo lo que él estaba pereciendo y pasando, de todo se iba acordando. De nosotros, de su madre, de su discípulo que estaban ahí al pie de la cruz, sufriendo por verlo hacia él. Del ladrón que le pidió que se acordara de él. De los soldados que lo maltrataban. Para pedir misericordia al Padre, para decirle perdónanos porque no saben lo que hacen. Todo detalle él iba dejando en orden. Nuestro bendito Salvador, aún en su dolor, aún en todo lo que le estaba pasando, se preocupaba por otros antes de él. Cuarta palabra, Marcos 15, 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todos decimos: pero si está cumpliendo la voluntad de Dios, ¿por qué lo está desamparando en ese momento? ¿Por qué Dios le está dando la espalda si es su hijo? Si es su unigénito, si está obedeciendo sus mandatos. La Biblia nos cuenta que en ese momento la tierra cayó en tinieblas. Todas las tinieblas representan el infierno, los demonios, que se levantaban contra Jesús. Todo el pecado del mundo fue sobre Jesús en ese momento. Entonces Jesús sintió eso y clamó a Dios, porque todos los pecados de la humanidad estaban yendo encima de él ahí crucificado, porque todo el infierno se iba encima de él en ese momento. Pero era necesario todo esto.
Jesús nunca había conocido el pecado. Jesús fue perfecto. Él vino a obedecer la voluntad de Dios en esta tierra y ayudarnos a conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, cómo teníamos que orar, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que limpiar nuestro corazón y nuestra mente para que sirvamos como se debe a nuestro Dios. En 2 de Corintios dice, 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en aquel momento que los pecados del mundo venían sobre él, la tierra se oscureció, vino las tinieblas y eran los demonios sobre él. En aquel momento el Espíritu de Dios se tuvo que separar de Cristo para que el pecado pudiera ir sobre él y tuviera valor todo el sacrificio que Jesucristo estaba haciendo por cada uno de nosotros. ¿Ya? Tomando así nuestro lugar. Entonces, era necesario que Dios se aleje un poco para que el pecado pudiera venir sobre Jesucristo. Y su sacrificio tome un valor absoluto al sentir el peso de todos los pecados de la humanidad. ¿Ya? Miren todo lo que fue pasando Jesucristo por amor a nosotros. ¿Ya? Jesús no solo sufría la agonía física de ese momento, sus manos, sus pies, la latiguiza que le dieron, la corona de espinas, los golpes en su rostro porque fue deformado, sino que también estaba sufriendo la agonía espiritual al sentir que Dios tuvo que alejarse de él para que lleve los pecados de la humanidad. Y entregándose así Dios a la absoluta voluntad, entregándose así Jesús a la absoluta voluntad de su Padre. Imagínense lo que padeció Jesús, lo que soportó Jesús por amor a usted, por amor a mí, para que podamos en esta actualidad seguir viviendo en esta tierra, seguir respirando este aire. Vivir bajo la gracia y la misericordia de Dios cada día de nuestras vidas, aún siendo pecadores y no reconociendo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Se hizo pecador para que nosotros dejemos de ser pecadores. Vertió su sangre para limpiarnos, para curarnos, para sanarnos, para purificarnos. Pero aún así nosotros logramos lastimarlo con nuestras actitudes, con nuestros pecados, con nuestras formas de ser. No somos agradecidos. Él no quiere que solamente se lo recuerde por haber hecho esto un solo día de la semana o una semana. Él quiere que esto perdure y que recordemos esto cada día de nuestras vidas y que seamos agradecidos. Porque Él nos ama. Él nos ama. Dios nos ama, que envió a su Hijo unigénito, puro y perfecto, para que nosotros tengamos un camino directo a Él. Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar todo lo que hacemos, todo cuanto pensamos o todo lo que sale de nuestra boca, para no herir a Jesucristo y su grande amor que tiene por nosotros. Nada de esto fue en vano, porque el amor de Dios siempre va a perdurar. Recordemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si nosotros no nos arrepentimos, nos estamos condenando a ir a ese lugar feo que no fue diseñado para nosotros, pero que nosotros somos los que escogemos, porque tenemos
libre albedrío, la libertad de escoger lo bueno o lo malo. Tenemos que ser un poco más de consciente de lo que Jesucristo hizo por amor a cada uno de nosotros. Quinta palabra, San Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo para que la escritura se complete, tengo sed. O sea, Jesús lo estaba entregando todo, ya no tenía nada en sí, ni saliva ya tenía. El hombre ya tenía sed. Tenía sed. Hasta su última gota fue dada por amor a nosotros. Todo lo sufrió por amor a nosotros. ¿Y qué le dieron en lugar de agua? Vinagre. Vaya usted y tome vinagre puro para ver a qué le sabe. Y sin duda, Él lo aceptó. La desesperación de Jesús, porque ya no tenía nada en sí, ya todo lo estaba dando por amor a nosotros, que tuvo que saborear ese vinagre. Tan bueno y tan precioso Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros, tan malos hijos que somos, que despreciamos esto, este regalo tan grande que es la salvación, que es llegar a nuestro Padre Celestial a través de todo el amor que nos demostró Cristo Jesús, a través de su sangre. Su sangre es la entrada para llegar a nuestro Padre. Aceptar y reconocer todo lo que pasó Él, todo lo que vivió Él. Si Él hubiera querido, Él no hubiera aceptado tal cosa. Pero Él nos amaba y nos ama, que aún nos espera, Pero recuerden que Él un día volverá, por toda la humanidad. Y hay que estar listos, y hay que estar a cuentas, y hay que ser agradecidos. Se llevará a los que en Él han creído, a los que estamos tratando, o a los que están tratando de agradar la voluntad de Dios. Y el resto, ya sabemos qué es lo que pasará. Seamos agradecidos con Él. Valoremos esa sangre preciosa. Dejemos nuestra vida de pecado, de iniquidades. El Señor aborrece nuestros actos pecaminosos, pero por amor todavía existimos en esta tierra. Porque cuando Jesús hizo este acto tan hermoso y valiente, Él vino a traer la gracia, diluyendo así la ley que había antes. Entonces, no pienses que porque estamos en el tiempo de la gracia, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Ojo, es peligroso, es mucho más peligroso, porque nuestro Padre todo está escribiendo en nuestros libros de vida. Y un día habrá un juicio y todo será expuesto. Entonces, seamos agradecidos. Busquemos a dar gracias a esa sangre preciosa que nos compró, que nos liberó. Busquemos a amar a Dios, a amar a Jesucristo, porque Él nos amó primero. Sexta palabra, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Jesús dijo estas palabras, el universo entero se conmovió. Todos los demonios que pensaban que ya habían triunfado al venir sobre Él todo el infierno, todo el pecado,
Supieron que ya estaban vencidos, porque nuestro Señor venció. La voluntad de Dios había sido realizada a través de Cristo Jesús. La misión de Cristo Jesús en esta tierra había sido completada. Entonces los demonios quedaron derrotados, quedando derrotados, porque Cristo Jesús venció a la muerte, porque Cristo Jesús pasó una agonía demostrando que iba a soportarlo por amor a nosotros y por obediencia a nuestro Dios Padre Celestial. ¿Ya? Entonces hagamos conciencia y seamos agradecidos no solo en esta semana, no solo hoy, sino todos, absolutamente todos los días de nuestras vidas. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La tierra se estremeció, que ni siquiera pudo contener a sus muertos. El velo de la iglesia se rasgó. Eso está en Mateo 27. Hay que leer del 51 al 54. El velo de las iglesias se rasgó. ¿Ya? Pasaron muchas cosas en ese momento. ¿Ya? Vamos a leerlo. Mateo 27:51. Mateo 27:51. Amén. Vamos a leer todo lo que pasó en el momento que Jesús expiró, del 51 al 54. Bendita tu palabra. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban en él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. En el momento que Jesucristo murió, aconteció todo esto. Aconteció todo esto. Entonces ahí recién los soldados que estaban al pie de la cruz vigilándolo, como que tenían miedo que Jesucristo se bajara o algo, porque aún ahí estaban vigilándolo, se dieron cuenta y dijeron: ciertamente, este era Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces el velo de la iglesia se rasgó, del templo se rasgó, porque Jesús había completado su misión. ¿Ya? En la iglesia, en los templos, antiguamente, en ese tiempo, los judíos, se usaba un velo para separar a Dios de los hombres. ¿Ya? Y tenían que utilizar un sumo sacerdote que interceda por ellos en oración hacia Dios. Pero en el momento que se rasgó el velo, se acabó la separación del hombre con Dios. Porque ahora, gracias al sacrificio de Jesús, se logró realizar esa unión, de que el hombre ya no necesite un intercesor, porque ahora Jesucristo había hecho un camino para que vayan directamente a Dios, nuestro Padre, mediante Él. Jesucristo es el camino que nos lleva a Dios. Jesucristo es el único que puede interceder por nosotros ante la presencia de Dios, porque Él se sacrificó por amor a nosotros.
porque Él conoció lo que es tener los pecados de la humanidad encima de Él. ¿Ya? Entonces ahora el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, nadie más. Nadie más que Él. ¿Se dan cuenta? Todo lo que hizo por amor a cada uno de nosotros. ¿Ah? Entonces Jesús, al comienzo del sacrificio y de todo lo que pasó, cuando lo tomaron preso y lo llevaron, nos mostró su lado humano, que es su lado de dolor, su lado de sufrimiento y la muerte. Pero después de eso nos mostró su lado divino, que fue la resurrección. Y gracias a esa resurrección, nosotros tenemos oportunidades de venir a nuestro Padre libremente. Porque Jesús murió para hacer morir nuestro pecado. Y resucitó para enseñarnos a tener una nueva vida mediante Él. Y llenar de gracia hacia nuestro Padre. Por Él nosotros vivimos en el tiempo de la gracia y por Él nosotros alcanzamos la misericordia y la gracia de nuestro Padre. Reflexionemos un poco más y veamos cuáles son los pecados que tenemos encima. Tratemos de dejar ese estilo de vida que desagrada a Dios. Dios no nos diseñó ni nos creó para andarnos emborrachando, para andarnos prostituyendo, para andar viendo cosas que no debemos ver. ¿Ah? Dios nos hizo para que todos podamos ir a ese lugar especial que Él nos tiene preparado. Y si la gente no quería entender, cogió lo más preciado de Él, que es su Hijo unigénito, y lo dio por amor a nosotros. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. No solo hoy, no solo mañana, sino cada día de nuestra vida. Tenemos que agradecerle, tenemos que buscar de Él, tenemos que tratar de dejar estos estilos de vida que no le agradan a nuestro Padre. Leamos la palabra de Dios. Busquemos más de la gracia de nuestro Padre a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Seamos agradecidos siempre. Siendo así, que el mensaje llegue de parte de Dios a cada uno de ustedes. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuídense, pasen bien. Que el Señor los bendiga, que sus ángeles guerreros estén siempre alrededor de cada una de sus familias y de ustedes. Y busquemos agradar a Dios cada día de nuestras vidas. Bendiciones para todos.